Buenas noches, les saludamos desde su programa Contacto Teológico. El día de hoy estaremos con la segunda clase en vivo del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Te dejamos con el pastor y profesor de Teología Bíblica del Nuevo Testamento, Juan José Muro. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Y esta noche les saludamos desde la nación ecuatoriana, la ciudad Ambato. Que la paz y la gracia de nuestro Dios y Padre esté con cada uno de ustedes. Estamos en el programa de televisión cristiana Contacto Teológico. Quiero aprovechar en saludar a todos los señores ministros de la palabra que nos escuchan en el Ecuador, en todo Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y diferido también en Europa. Para nosotros es un honor muy grande el poder el día de hoy exponer sobre el último libro de la Biblia, de lo cual enseñamos las clases también en vivo, en exégesis bíblica y en una hermenéutica correcta en la palabra de Dios. Tengan todos ustedes la amabilidad de, por favor, acompañarme a orar a Dios. Señor Dios Todopoderoso, usted es el eterno juez de toda la tierra. Usted juzgará a los vivos y a los muertos. Usted juzgará a los impíos en el juicio del gran trono blanco y también juzgará a los justos en el tribunal del Cordero Eterno. Padre, el día de hoy nos encontramos en la televisión cristiana en el programa Contacto Teológico y quiero pedirle a usted, soberano Dios, que tenga la amabilidad de recibir, Dios del cielo, esta exposición hermenéutica y exégeta sobre el último libro de la Biblia. Padre, en este ministerio de restauración doctrinal a las naciones, reconocemos que usted, mi Dios, es soberano, que la gracia salvífica no es por obras, sino es por la fe y la obediencia al Señor Jesucristo de Nazaret. Reconocemos también las tres autoridades neotestamentarias y sabemos que las autoridades dentro de la iglesia cristiana no son humanas. La primera autoridad dentro de la asamblea cristiana es el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. La segunda autoridad dentro de la iglesia cristiana es la tercera persona de su trina deidad, el amado Espíritu Santo, el vicario de Cristo en la tierra, el único representante de Dios en la tierra. El Espíritu Santo, Padre, es el pastor de la iglesia, es el consolador, del griego paracleto. Y la tercera autoridad neotestamentaria es el libro de los libros, el libro por antonomasia, la Biblia. La Biblia, Padre, tiene la enseñanza doctrinal que todo creyente debe de conocer y aplicarla en su vida. Dios Altísimo, su nombre es el Señor Jehová de los ejércitos. Y Padre, yo le ruego a usted por todos los señores ministros que nos escuchan en toda Latinoamérica, en Norteamérica y en Europa. Quiero clamar por ellos y rogarle a usted para que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico.
Padre, tenga usted la amabilidad que mientras que el profesor del Nuevo Testamento esté enseñando la palabra, en el transcurso de esta hora, yo me haga tan diminuto, tan pequeño, que el nombre de Jesucristo, el Señor, quede glorificado en este estudio de televisión. Padre, gracias por las hermanas, por la audiencia en vivo que nos encontramos en el canal de televisión. Desde ya le digo, a Dios sea toda la gloria por todas las edades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, señores pastores, hermanos míos y damas y caballeros. Este año, el 2020, le voy a poner como nombre el año apocalíptico, porque hemos comenzado este año con una serie de acciones en muchas naciones apocalípticas. Recientemente lo que está pasando en China, Tailandia, Japón y el primer caso de 30 años en Washington de este virus que se sigue investigando y profundizando, que se está contagiando entre seres humanos. Justamente este domingo vamos a estudiar sobre los síntomas de la gran tribulación, sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero el día de hoy, mi hermana Yasmín Baca, vamos a leer, tenga usted la gentileza, los 7 primeros versículos del capítulo 1 del último libro de la Biblia, con el cual el canon de las Escrituras está cerrado. Leemos la palabra de Dios, de un Dios trinitario, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Y qué honor tan grande es poder leer la Biblia y escuchar la Biblia. Porque dice en el griego Macarios, bienaventurado, dichoso, todos aquellos que leen y que escuchan la palabra de Dios. Esta es la segunda clase, la primera clase que la tenemos ya en las páginas. En esta ocasión quiero hablar sobre la revelación de Jesucristo, como dice el capítulo 1, las salutaciones, el saludo a las 7 iglesias y sobre el Hijo del Hombre. Pero quiero dar una introducción. Esto es algo muy importante. Prestemos atención a un secreto para hacer una exégesis bíblica y poder extraer con diligencia,
con integridad, con sabiduría y rectitud el misterio del Apocalipsis. Antes de empezar a estudiar este libro, señores ministros de la palabra, debemos de entender la clave del libro del Apocalipsis que se encuentra en el capítulo 1, versículo 19. Léame fuerte el versículo 19, por favor. Amén. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¡Qué importante! Escuche, mi hermana Yasmín. Escribe las cosas que has visto. Está hablando de presente. 1. Las que son y las que han de ser después de estas. Está hablando del futuro. Las cosas que has visto se encuentran en el capítulo 1. Las que son, señores pastores, capítulo 2 y capítulo 3. Y a partir del capítulo 4, las cosas que han de ser después de estas. Ahora, déjeme decirle que las 3 mayores divisiones del Apocalipsis deben tenerse muy presentes en una interpretación correcta y coherente. A Juan, al último de los apóstoles escribientes, mira qué lindo, se le ordenó escribir estas 3 clases de cosas que ya les he anunciado. El libro del Apocalipsis no es un libro de miedo o que no se pueda entender. Al contrario, uno de los problemas de las redes sociales es que se paran personas con todo respeto a decir que son escatólogos y a enseñar o a repetir de otros cosas equivocadas. Y ese es el problema que la iglesia tiene, que no tiene doctrina bíblica. Usted no puede escuchar a cualquier persona que enseñe la doctrina de la escatología, porque la doctrina de la escatología es el 60% de la Biblia. Los profetas mayores, los profetas menores, capítulos completos, toma Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, y acá, del capítulo 4 hacia adelante, del último libro de Apocalipsis, es escatología. La palabra griega escatología, escatologos, es el discurso, es el tratado de los eventos de la profecía del porvenir. No porque yo diga algo sobre el arrebatamiento, ya soy un escatólogo o un experto en profecía bíblica. ¿Quiere que le diga algo, mi hermana Yasmín? El eterno Dios juró a Abraham una tierra prometida. Y si Jehová juró, Él es fiel y verdadero y hará de cumplir. Hay promesas escatológicas que no se han cumplido todavía. Desde el primer libro de la Biblia, la tierra prometida que el Eterno se le juró por sí mismo a Abraham, a su descendencia, al linaje, a su generación, del hebreo Sera, esperma, Isaac, Jacob, las 12 tribus y toda la generación de los patriarcas. Es la tierra del reino milenial, descrita en el Apocalipsis capítulo 20. Entonces, si queremos aprender la escatología y la profecía bíblica, no debemos de empezar con el arrebatamiento. Debemos de presentar la escatología de una manera sistemática. Entonces, la iglesia cristiana no es como un barco a la deriva, sino que tiene el timón con su capitán, que es el Señor Jesucristo. La primera habla de las cosas pasadas. Las cosas, dice, que has visto, ¿no? El versículo 19. Este es el capítulo 1. Es decir, la visión que él vio en la isla de Patmos. Cuando hablamos de la isla de Patmos,
Estamos hablando de una cárcel que quedaba fuera de la ciudad, donde en aquel entonces estaba el emperador Domiciano. Ahí, por los años 96 de nuestra era, un hombre que Satanás lo utilizó para torturar, aniquilar a nuestros hermanos, a la verdadera iglesia sufrida, esa iglesia de antaño, esa iglesia que añoraba, Maranata, la palabra aramea, el Señor viene, esa iglesia que añoraba el regreso de nuestro Señor. Y yo le digo a usted, precioso hermano, no perdamos ese calor interno de la bienaventuranza que el Señor Jesús puede venir hoy, mañana o pasado por su iglesia en la tierra. La segunda cosa presente son las cosas que son, o sea, las cosas que entonces existían. Evidentemente, estamos hablando de las 7 iglesias de Asia Menor, porque este capítulo 1, que habla de la revelación del Señor Jesucristo y las salutaciones a 7 iglesias, eran 7 iglesias verdaderas. Acá hay un problema. ¿Saben cuál es uno de los problemas, señores pastores? Que a veces uno agarra parte de alguna enseñanza de la Santa Escritura y le enseña a la iglesia contemporánea como si la iglesia contemporánea tiene que recibir la enseñanza de esa manera. Hay un autor humano. El autor humano es el apóstol Juan. Y hay una audiencia humana para 7 iglesias reales en el tiempo de Juan. Después que yo enseño la predicación expositiva a mi pueblo, a la iglesia cristiana, mira qué lindo, yo traigo la enseñanza de las 7 iglesias a la iglesia contemporánea. Y es por eso que hay una confusión doctrinal, porque cuando uno lee la epístola del último de los apóstoles, el apóstol Pablo, el ministro Pablo, hablando a la ciudad de Corintio, a una iglesia, a la iglesia de Corintio, que tenía 11 depravaciones, y decía a la mujer, calle. Hoy en día hay pastores que se levantan y no permiten que una mujer pueda participar de la obra del Calvario. Y él no se da cuenta que Pablo estaba sancionando, Pablo estaba disciplinando a una iglesia verdadera en aquel entonces, con problemas que usted ni yo sabemos. Porque usted no sabe los problemas yo como pastor que tengo en el pueblo. Y si usted me escucha algo decir, es porque yo puedo estar sancionando a este pueblo. Y no significa que yo esté ministrando a la palabra de Dios. Hay que tener ese discernimiento y ese entendimiento para la Biblia. Voy a continuar. El templo, señores ministros, había sido destruido. Los judíos estaban dispersos. Por consiguiente, el testimonio de Dios se había encomendado a las iglesias. Usted lo puede estudiar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15. En armonía con esto, tenemos aquí 7 mensajes dirigidas a 7 iglesias representativas del capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 22. Toda desde ahí hacia el versículo 22 del capítulo 3 son las 7 iglesias reales que existían en el tiempo del último de los apóstoles escribientes. ¿Quién fue el último de los apóstoles escribientes? El apóstol Juan. ¿Y cuál fue el último apóstol con llamado para el colegio apostólico? ¿Cuál fue? El apóstol Pablo. Ya no hay más apóstoles. Todos los apóstoles de ahora son falsos. La tercera son las cosas futuras, las cosas que han de ser después de esta. Ahí estamos hablando de la doctrina de la escatología bíblica.
y es el 60% de la Biblia aproximadamente. Después de haberse terminado el periodo de la iglesia, esto es a partir del capítulo 4, 1, 22 y 21, esto ya es futuro. La iglesia ya sería arrebatada. Toda la parte del futuro, ya la iglesia cristiana no está en la tierra. Y ahí se aplica la bienaventuranza que el amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinadeidad, porque ahora hay que hablar muy claro, porque el Dios de los cristianos, el Dios de la Biblia, es el Dios trinitario, un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas, según la Biblia, tienen 21 atributos iguales. Porque los tres, el Hijo es coeterno y coigual al Padre. Y el amado Espíritu Santo es coeterno y coigual al Hijo y al Padre. Por lo tanto, es una sola esencia, es una sola naturaleza, un solo Dios en tres personas. Algo importante. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, tenemos todo un panorama escatológico. Tenemos todo un programa sobre el futuro. Evidentemente, damas y caballeros, el libro del Apocalipsis es un libro profético. Es un libro que anuncia lo por venir. Y eso es escatología. El libro del Apocalipsis completa lo que muchos libros en la Biblia van anunciando sistemáticamente. Los profetas, por ejemplo, desde Joel, se cree que fue uno de los más viejos, por ejemplo. Desde entonces, los profetas vienen anunciando el día de Jehová. Y déjenme decirles algo. El día de Jehová, del Tanaj, de los judíos, del Antiguo Testamento, es el día del Señor del Nuevo Testamento. El día de Adonai, del Antiguo Testamento, Adonai es el título que le da la Reina Valera. La Reina Valera en 1960, en el Antiguo Testamento, a Dios le da tres títulos principales. Uno es Dios, dos es Jehová y tres es Adonai. Y Adonai es Señor. Es muy diferente al Señor de Sara, porque Sara, la esposa del fundador de Israel, Sara, la matriarca mayor de la tierra judía, y Abraham, el patriarca mayor de la tierra judía. Ambos fundadores de esta tierra que hoy en día tiene 20,000 metros cuadrados, con casi 7 millones o un poco más de habitantes que hoy en día viven. Mira qué lindo. Sara le decía a Abraham, Señor, pero ella le decía en hebreo Adón, no Adonai. Adonai solamente es para Dios. Y el día de Adonai del Antiguo Testamento es en el Nuevo Testamento el día del Señor. Y el nombre Señor del Nuevo Testamento es Curios, el día del Curios. Mira qué lindo es aprender. Pasando por el Nuevo Testamento, como les dije, se cambia, ya no es Jehová en hebreo, sino es Señor en castellano, que es Curios. Ahora, esto es importante en la escatología. Señores ministros de la palabra, hermanos míos en general, el día del Señor no es un día de 24 horas, sino es el tiempo en que Dios ejecutará su juicio sobre un mundo rebelde. Y ese juicio terminará con la Tercera Guerra Mundial.
Hubo una Primera Guerra Mundial, hubo una Segunda Guerra Mundial y va a haber una Tercera Guerra Mundial. Y estos juicios va a acabar con Armagedón y el regreso personal del Mesías al mundo. Algo sobre la doctrina de la cristología. Un Mesías, dos venidas. Primera venida, el Cordero, el siervo sufriente del profeta Isaías, capítulo 53. El Cordero que subió al matadero, se fue al madero, se fue a la cruz. La segunda venida ya no viene como Cordero, sino viene como león de la tribu de Judá. Ahora, todo esto se encuentra desde Joel, pasando por los profetas. Aún el Señor habló sobre la tribulación en Mateo 24 y Mateo 25. Y es aquí donde se corre el telón, donde el amado Espíritu Santo nos corre el velo. Y eso es lo que significa Apocalipsis. Apocalipsis no es un nombre de miedo. Apocalipsis no es un nombre de terror. Apocalipsis significa revelación, correr el velo, mostrar algo. Y toda esta revelación, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, complementa las antiguas profecías bíblicas. Mire qué hermoso es estudiar la Biblia, poder sentarnos con la autoridad bíblica para poder enseñar y recibir lo que es verdaderamente palabra de Dios, lo que es verdaderamente la sana doctrina. Léame el versículo 3, tenga usted la amabilidad. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira qué lindo. Bienaventurado el que lee. ¿El que lee qué? El libro del Apocalipsis. Entonces el libro del Apocalipsis no es para no leerlo. Muchos no quieren abrirlo porque dicen que tienen miedo y porque no lo enseñan en el púlpito de la iglesia local donde van. Pero bienaventurado el que lee, feliz es el que lee, dichoso el que lee, bienaventurado del griego Macarios. En aquel entonces, en el tiempo de Juan, esto es muy importante, señores ministros, en el tiempo de Juan no es como ahora. Todos nosotros ahora tenemos una Biblia en nuestra mano. En aquel entonces había un libro y una persona que lo leía en voz alta y el pueblo escuchaba. Ahora usted tiene el libro completo en sus hermosas manos que el Dios le ha bendecido para que lea la Biblia. Pero en el tiempo del apóstol Juan, hermanas, no había una Biblia, sino que había un rollo que lo abrían y lo leía el encargado y el pueblo lo escuchaba. Por eso dice, bienaventurado el que lee, en ese momento el que leía, y los que oyen, porque el pueblo escuchaba. Ahora usted puede leerlo y escucharse a sí mismo. El Señor está cerca de venir. E imagínate que el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis en el año 96. O sea, que él creía que el Señor ya venía ahí. Y ahora han pasado ¿cuántos años? O sea que ahora el Señor está más cerca que en el tiempo del apóstol Juan. Y con todo lo que estamos viendo en el mundo, déjame decirle, el Señor ya no viene pronto, el Señor viene ya. Léame el versículo 1, hermana Yasmín Baca. La revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muchas gracias. Una de las cosas, hermanos míos y preciosos siervos del Señor, siervos del griego doulos o douleo, ser esclavo, ser sirviente, subordinado. Mira qué lindo. Yo soy esclavo, sirviente, mayordomo, siervo, doulos en griego, douleo. El eterno Dios no entrega sus misterios a cualquiera. Por eso dice, Dios le dio para manifestar a sus siervos. No todos son siervos. ¿Sí me dejo entender? Es por eso que las redes sociales se autoconsideran o se autoproclaman o se ponen títulos de siervos cuando no lo son. Y es por eso que Satanás, usando la magia azul, usa el Facebook y usa muchas cosas para destruir al pueblo evangélico. Y el pueblo evangélico, más bien de enfocar su mirada en el Señor Jesucristo, ahora mira apóstoles y profetas. Y es por eso que la iglesia anda confundida, anda sin doctrina, creyéndole a cualquiera que carga una Biblia. Hasta terminan volviéndose testigos de Jehová, porque ellos también cargan una Biblia después de la revista. Dios no entrega sus misterios a cualquiera. Dios entrega sus misterios de su palabra a sus siervos, aquellos que son sirvientes, aquellos que tienen horas orando. No son espirituales, porque por ahí dicen que si un pastor ora horas, es que se cree muy espiritual. Pastor, no sea, perdón la palabra, inmaduro. Si usted es un verdadero siervo, usted tiene que tener callos en sus rodillas, porque si usted no se da cuenta, la iglesia está peleando la última guerra espiritual, o no se da cuenta que Satanás está regresando a la iglesia evangélica, al catolicismo. ¿Quiere que le diga algo? Recientemente estuve en una ciudad cerca de Ambato, donde ahora los anglicanos católicos y los adventistas estaban dividiendo una iglesia cristiana, porque ese púlpito no tenía doctrina. Una vez escrita su palabra, no cualquiera la interpreta, sino aquel que tiene un corazón recto, un corazón dispuesto, e incluso ese pastor debe de estar sometido a la obediencia de Dios. Un pastor que trabaja en la calle es un pastor que no puede orar. El pastor tiene que depender de Dios y vivir de la iglesia, de la ofrenda, de la bendición de los hermanos, para que el pastor pueda ayunar, pueda orar y pueda tener tiempo de estudio. Es por eso que la Biblia dice, cuiden a sus pastores, bendigan, protégenlos, cuiden a su esposa, a sus hijos. Pero si la iglesia cristiana no protege a su pastor, el pastor entonces no tiene cómo tener la revelación, la iluminación de la Biblia escrita. No hay otra revelación, ¿ah? Cuidado. No hay otra iluminación. Dios a sus siervos, a través de su amado Espíritu Santo, le ilumina para entender la Biblia. Cuidado con la apostasía que dice tener una nueva reforma. Esa nueva reforma está diciendo que la Biblia ya no vale. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo, el Maestro Divino. El Señor Jesucristo en el principio comenzó enseñando claramente, abiertamente, conceptos prácticos de vida. Y en un punto comenzaron a rechazarlo. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Cuando empezaron a rechazarlo, Él comenzó a hablar en parábolas para que no lo entendieran. Le voy a decir una buena actitud, un verdadero ministro de la palabra. Vamos al segundo libro del médico Lucas, capítulo 1.
Cuando yo digo segundo libro, no es que haya Lucas 1, Lucas 2, sino que el médico Lucas, el académico Lucas, el universitario Lucas, el doctor Lucas, escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. ¿Qué dice? La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Un ratito. Oh Teófilo, el médico le está hablando a un dignatario, aparentemente. Oh Teófilo, ¿qué más dice? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Hay un ratito. Hablé, les comenté de todas las cosas que el maestro, que todo pastor debe de seguir las huellas de su maestro. Y el maestro no es un hombre. El Señor Jesús es el maestro divino, Dios hecho carne. No hay maestro de hombre, ni yo soy su maestro, ni usted es mi maestro. Mi maestro es el Señor Jesucristo, Dios hecho carne. Y mire la característica que dice, te cuento las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacer y a enseñar. Estaba hablando que lo que el Señor Jesucristo, como el rabino más alto, el rabino de excelencia, el único maestro de la iglesia cristiana, él comenzó a hablar y a enseñarlo con sus actos. Esa es la actitud de un verdadero pastor, hablar y enseñar con sus actos. O enseñar con sus actos su ejemplo personal y hablar la palabra de Dios. No hay otra cosa, Señor, para que usted se autoproclame más grande que el Señor Jesús. Sus títulos universitarios, sus títulos apostólicos, sus títulos de profeta, ¿sabe qué? No están delante de la escuela del quebrantamiento del Señor Jesucristo. El Señor tenía propósitos de hablar así, con las parábolas, para que ciertas personas pudiesen entender y otros que no estaban dispuestos a entender, no la entendiesen. Es ahora igual. Cuando uno sale a enseñar, hay personas que están dispuestas a escuchar, dispuestas a apuntar para con la enseñanza y la presencia de Dios en usted, señor pastor, y las enseñanzas del programa Contacto Teológico, usted pueda formar el sermón para educar a una iglesia de una manera correcta. Déjeme decirles algo. El Señor tenía los propósitos de hablar así. ¿Para qué? Para que todos aquellos que querían la sana doctrina lo escucharan. Eso se profundiza en un libro profético, por ejemplo, como el profeta mayor Daniel o el libro del Apocalipsis. El Maestro Divino dijo que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios entenderá la doctrina. ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué es la sana doctrina? Primeramente, la palabra griega para sana es salud. Toda persona, todo ministerio que dice predicar la sana doctrina, lo que habla tiene que dar salud. Y en la antropología bíblica, el hombre es un ser de la parte inmaterial y de la parte material, espíritu, alma y cuerpo. Y si yo doy salud, tengo que dar salud espiritual y salud física. Si yo doy salud espiritual, el físico va a tener paz. ¿Qué es la sana doctrina? La palabra doctrina, didascalia, mira, es enseñanza. La salud, enseñanza, o una enseñanza que brinde a la iglesia bienestar, que brinde salud espiritual, refrigerio espiritual, que brinde santidad. ¿Se da cuenta? Esto es sana doctrina.
Y usted me dirá, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué se debe de predicar? Bueno, acá, con todo respeto, en el programa Contacto Ontológico del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones, enseñamos la sana doctrina, la soteriología. La soteriología, señores pastores y damas y caballeros, es una palabra griega para hablar de la salvación. Enseñamos lo que es la eclesiología. La eclesiología es una palabra griega para hablar la doctrina de la iglesia. Enseñamos la palabra de Dios, religiones, sectas, la doctrina de la cristología. Estamos hablando de la segunda persona de la divinidad, Dios hecho carne, el Evangelio según Juan, lo que se llama la unión hipostática. Enseñamos el origen de la Biblia, los idiomas originales y los dialectos de la Biblia, la antropología humana. Cuando hablamos de antropología humana bíblica, antropo es hombre y logía es discurso tratado. La Biblia, desde el comienzo, en el Génesis, nos enseña sobre la antropología del hombre, las actitudes, las conductas, la sociología, la biología, la anatomía del hombre, la parte inmaterial del hombre. Enseñamos la angeología. ¿Qué es la angeología? La doctrina de los ángeles. Enseñamos la neumatología. La neumatología es la doctrina referente a la tercera persona de la trinadeidad, que es el Espíritu Santo. Enseñamos la impecabilidad del Señor Jesucristo. Es imposible que el Señor Jesucristo pecare. ¿Por qué? Porque Él era Dios hecho carne. Enseñamos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las epístolas y el Apocalipsis. Eso, señores pastores, con todo amor se los digo, eso es sana doctrina. Sana doctrina no es hablar de otro pastor mal. Sana doctrina no es hablar en contra de alguien. Sana doctrina no es hablar de un apóstata. Uno desenmascara al apóstata, porque es nuestro trabajo. Recordemos lo que dijo el finado en los años 1500, este gran reformador Martín Lutero, que toda persona que sea un maestro de la Biblia y escuche a un falso maestro y no lo confronte, es peor que un hereje. Uno no puede callarse, pero el confrontar a un falso maestro con la Biblia no es sana doctrina, solamente es cumplir la labor de proteger, de cuidar como pastor el rebaño del Señor Jesucristo, porque son lobos disfrazados de ovejas. La sana doctrina es enseñar al 100% la teología bíblica. Ahora, mira qué lindo es la Biblia. Léame el versículo 2. Y ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mira qué lindo. Juan había dado testimonio de su fe. Él nunca se avergonzó de decir que era un ministro de la palabra y predicaba al Señor Jesucristo. Él no predicaba otro tipo de enseñanza, porque la iglesia cristiana, desde la fundación del libro de Hechos de los Apóstoles, debe de predicar solamente al Señor Jesucristo. La iglesia cristiana tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser bibliocéntrica. Y dice la Biblia, mejor dicho, Juan había sido pastor y predicador por muchos años. Y Jesús, hombre glorificado en los cielos, recibe de parte de Dios Padre la revelación de las cosas que Él deberá enviar por parte de Él mismo y de su mensajero, el ángel. La palabra ángel en el hebreo es malak y en el griego es ángelos. Malak en el hebreo y ángelos en el griego, ambos significan mensajeros de Dios.
Mira, Juan, para que a su vez lo ponga inmediatamente por escrito y le mande a las 7 iglesias que quedaban en Asia Menor. Mi maestro, que ya está en la presencia del Señor, el maestro Francisco Lacueva, dice al respecto acerca de Jesucristo en cuanto al cumplimiento escatológico de las profecías que tienen que ver con su segunda venida. Y vuelvo a decir, bienaventurado el que lee. Y como les dije, en aquel entonces no había la Biblia, sino que había un hombre con un libro, con un rollo, mejor dicho, que leía al pueblo y el pueblo escuchaba. Pero hay una parte importante, hay una palabra clave en la hermenéutica del versículo 3. Y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo, dice, está cerca. Guardar no es custodiar en el griego o almacenar. Guardar viene del griego terein y significa atesorar en el interior para después sacar provecho en abundancia. Mira qué hermoso. Cuando la Biblia dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, el griego terein, guardar, significa atesorar en el interior para sacar provecho después abundantemente. Mira, el Apocalipsis es para atesorarlo. Mira, los falsos apóstoles atesoran oro, carros, casas. Y la Biblia nos demanda atesorar su palabra para sacarle provecho después. ¿Cuál es el tesoro de Dios para el creyente? La Biblia. Esa es la felicidad. Bienaventurado, felices todos aquellos que leen la profecía de este libro. ¿Quiere que le diga algo para terminar esta segunda clase? Una de las cosas, hermanos míos, que Dios en aquel entonces mandó a Juan a escribir el Apocalipsis es porque nuestros hermanos cristianos que morían en los coliseos romanos o en las casas de los emperadores quemados y entre otras torturas, se preguntaban por qué si nosotros amamos al Dios vivo y verdadero, morimos. Y Dios les revela el Apocalipsis en ese entonces a ellos para que ellos supieran que llegaría el día que los juicios de Dios vendrían sobre los moradores y las naciones de la tierra. Solamente era tiempo. Y ese tiempo está cerca. Muchas gracias, señores ministros de la palabra. Muchas gracias, hermanos míos. Para nosotros es un honor el poder estar en este momento exponiendo esta doctrina escatológica directamente del último libro de la Revelación. Nosotros nos despedimos desde la ciudad de Ambato, en la sierra de la nación ecuatoriana, y quiero agradecer a la audiencia que se encuentra acá dentro del estudio de televisión del programa Contacto Teológico, y también a nuestra hermana que nos acompaña muchas veces, la hermana diaconisa, y también forma parte de la directiva ministerial, la hermana Yasmín Vaca de Velázquez. Que Dios les bendiga. Laila Tov. Muchas gracias, mi hermana Yasmín.